Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad hablaremos de la magnitud de la discriminación en nuestro país, de las diversas manifestaciones que tiene la actualidad, incluso en el marco de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y para ello nos acompaña Ricardo Bucio Mújica, él es presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Lupita? Un gusto estar aquí contigo en el programa. Oye, muchos de nuestros amigos se preguntarán, bueno, ¿y por qué en Justicia Electoral van a hablar del tema de la discriminación? Y es que desgraciadamente la discriminación se da en prácticamente todos los ámbitos. En todos los ámbitos de la vida, tanto social como de la vida también privada de las personas. Y en la social, pues tenemos todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, con los derechos de todo tipo, derechos sociales, económicos, también con los derechos políticos. Ahí como sociedad hemos ido encontrando maneras de segmentar, maneras de establecer distinciones desventajosas para ciertos grupos de población. Quizá el más conocido en materia electoral es el hecho de que en México tuvimos 150 años de vida independiente antes de que se reconociera el voto a las mujeres, por ejemplo. Esa es una distinción que habla de discriminación de género en el acceso a los derechos políticos. Ricardo, ¿cómo debemos entender la discriminación, el término de discriminación? Porque a veces la discriminación adopta formas tan cotidianas que parecieran naturales, que todo el mundo diría, bueno, es que, ¿por qué tanto escándalo? Eso no es discriminación. Y justo está muy normalizada y luego no alcanzamos a verla. Y el hecho de que no la veamos es la mejor forma, creo, para que la discriminación pueda reproducirse, pueda continuarse, pueda transmitirse intergeneracionalmente. Y la discriminación, creo, siguiendo con lo que ya mencionaba, es todo tipo de distinción, así lo dice la ley, pero también exclusión, obstaculización, restricción, digamos, todo obstáculo grande o pequeño o total que le impida a las personas ejercer derechos y libertades y que esté establecido en razón de las condiciones de identidad de las personas, en razón de la edad de ser mujer, del color de la piel, del territorio en que se habita, de la religión que se tiene, de la ideología política, etcétera, de los llamados motivos prohibidos de discriminación. Entonces, haciendo esa combinación, condiciones de identidad de todas las personas, las que compartimos todas las personas, nuestras condiciones sociales, económicas, tener o no discapacidad, eso junto con los derechos y libertades, que son muchos y que son los que todas las personas necesitamos como condiciones indispensables para el desarrollo, y además con la posibilidad de que sean restringidos o de que no lo sean garantizados, la cantidad de formas de discriminación que puede haber son muchísimas. Y como son tantas y como ya están tan institucionalizadas, tan estructuradas en nuestra sociedad, ciertamente cuesta mucho trabajo verlas. En el caso de nuestro país, veía yo algunos datos de parametría de una encuesta que dice que pues, la discriminación en México es realmente alarmante. ¿Con qué cifras cuentan ustedes? ¿Qué información se tiene de la práctica de la discriminación en México? Aunque no hay una medición de cómo, de cuántas personas y por qué motivos viven discriminación en México, tenemos las encuestas de percepción en donde los grupos de población sí dicen qué formas de discriminación y cómo las sufren, cómo las padecen, pero también cómo vemos estas formas de la sociedad en su conjunto. Lo que sí podríamos tratar de llevar a términos cuantitativos es si tomamos los grupos de población que más viven la discriminación, las personas con discapacidad, 6 millones de personas, las personas indígenas, más de 16 millones en nuestro país, las minorías religiosas, que son 20 millones de personas en México, la población migrante, que nunca sabemos cuánta es con exactitud, pero por lo menos es medio millón de personas que estén en un proceso de movilidad permanente, de transmigración, de inmigración, de migración. Las mujeres, 52% de la población, casi 60 millones de mujeres, niñas, adultas mayores. Solo sumando estos grupos, o la población de la diversidad sexual, minorías sexuales, que pueden ser en cada país entre 4 y 6% de la población, hasta 8% se calcula en algunos países. Todos estos colectivos son una mayoría en nuestro país, y sí podemos decir con toda claridad
que frente a sus contrarios, digamos, hombres frente a mujeres, personas con discapacidad frente a quienes no tenemos, personas indígenas frente a quienes no lo son, o minorías sexuales, religiosas, culturales frente a quienes forman parte de las mayorías, sí tienen una situación de desventaja cuasi generalizada, sistemática. Entonces, podemos decir que la mayoría de la población vive situaciones de discriminación, está en condiciones de discriminación. ¿Qué formas, hablabas de las formas de discriminación, pero qué formas son las en las que se discrimina? No nada más es verbal, no, hay múltiples formas. Sí, pues son los tipos de discriminación por los cuales se rechaza una condición de identidad específica, por ejemplo, el adultocentrismo, por el cual hay una minusvaloración de niños, niñas, jóvenes, adolescentes o adultos mayores, ¿no? En donde se centra la vida adulta y desde ahí se organiza, se percibe, se define a la sociedad. El machismo, mucho más conocido, quizá mucho más confrontado también culturalmente, el clasismo, la xenofobia, estas formas de agresión a los extranjeros, a los migrantes en particular, que no veíamos con facilidad, el antisemitismo que ha provocado en la humanidad el más grande genocidio, que fue el Holocausto judío. Todas estas se refieren a condiciones de identidad de las personas, por ser mujer, por el tono de piel, por el grupo étnico-religioso al que se pertenece. Hay otras que están ligadas a la forma de estructurar la sociedad, la discriminación legal, aquella en donde las leyes establecen expresamente condiciones de desventaja para ciertos grupos de población. Institucionales, aquellas por las cuales las instituciones tratan de manera distinta, siempre desventajosa, siempre sistemáticamente a los mismos, desventajosamente a las personas. O culturales, estas que ya están muy arraigadas y en donde podemos asumir que las distinciones así son, que nos hemos organizado muy bien así siempre y que en realidad hay cuestiones por las que no habría que reclamar demasiado. ¿Cuáles son los efectos de la discriminación? ¿Por qué es tan negativo? Hay uno, quizá el más visible para la sociedad en su mayoría, y es que afecta la dignidad de las personas. Cuando nos minusvaloran, nos excluyen, nos tratan como inferiores, nos agreden en nuestra dignidad, están de alguna manera se está asumiendo que valemos menos que otras personas, que podemos menos, que sabemos menos, ¿no? Por eso se negaba el voto a las mujeres, que no tenían capacidad de razonar suficiente como para tomar decisiones públicas. Hay efectos mucho más lacerantes, como el hecho de que se impida o se restrinja la posibilidad del desarrollo humano, la posibilidad de que tú ejerzas aquellos que tengas derecho a los servicios, a las libertades que te ayudan a tu desenvolvimiento personal, a ir a la escuela, a tener salud, a estar protegido contra riesgos, a tener seguridad pública, a tener una manera de optar por un trabajo digno, con un salario remunerador, que tengas posibilidad de ejercer tus derechos económicos, de pensar, de expresarte libremente. Eso, la discriminación te va afectando cada uno de esos derechos y, por ejemplo, hoy día quienes nacen en la Tarahumara tienen hasta 17 o 18 años menos esperanza de vida que quienes nacen en Monterrey, zona metropolitana. Ya nacen con una situación de desventaja muy grande. Y finalmente afecta tu proyecto de vida, aquello que tú quieres hacer como persona. El hecho de que lo puedas hacer o no depende de que haya condiciones para ejercer derechos. Y si esos están limitados por la discriminación, si vives como persona con discapacidad en una zona indígena, es muy complicado que puedas realmente ejercer el derecho a vivir como quieres en libertad. Hablas de el machismo, hablas de también el tema de que la violencia a veces está institucionalizada, y el otro día se registró un seminario muy importante donde se habló de la violencia político-electoral. Desgraciadamente este es un asunto que ahí está, aunque no se ha hecho visible, pero se está tratando de que sea visible, y no solo eso, sino de que pues se legisle sobre el tema, ¿no? De que se pongan ciertos límites a todo esto. ¿Por qué son tan importantes este tipo de foros, Ricardo? Sí, porque son justo temas tan arraigados, tan inculturados también en la forma de organización y de la forma de organización política
en México, y no solo en México, en muchos otros países que pasan desapercibidos. Pareciera que modificando las definiciones legales, estableciendo, por ejemplo, las cuotas, estableciendo la paridad que hoy existe por la última reforma política, las condiciones para que las mujeres tengan acceso a ejercer todos los derechos políticos y no mayoritariamente el voto como es hasta hoy día, se va a dar naturalmente. Y esto no se va a dar así porque hay una serie de restricciones, hay una serie de condiciones, de triquiñuelas que se van buscando, pero a veces no son con la intención ni siquiera de dejar fuera, sino de no perder espacio, que puede ser distinto, aunque conduce a lo mismo. Se tiene que visibilizar y también se tiene que dar cuenta de que estas son formas de violencia, porque tienen características por las cuales de manera psicológica, a veces de manera económica, a veces incluso de manera física, pero sobre todo de manera legal, de manera organizativa, se impide que las mujeres puedan ejercer los derechos en la misma circunstancia. Es muy claro el resultado cuando vemos que después de haber establecido estas cuotas de género, primero 30 y después 40% como mínimo, ahora 50% a nivel federal, nunca se llega a la paridad en las votaciones, en los resultados como tal, pero en todos los resultados, en cada una de las elecciones, elección por elección, sean federales, sean locales, sean estatales, en todas la ventaja es para los hombres, en todas. De cada 100, 100 a 0. Y esto no es casual, ¿no? Porque la cuota dice no puede haber no puede haber menos de 40% de candidatos o de candidatas de un mismo sexo. Podrían ser 40% de hombres, 60% de mujeres. No solo siempre las mujeres son las menos, sino en el resultado ni siquiera sale nunca el resultado 40-60, siempre sale mucho menor. Y esto tiene que ver con formas de violencia que están escondidas y que diría van justo en contra de lo que se busca en términos democráticos, porque la violencia responde normalmente a intereses particulares o a intereses de grupo, pero intereses en donde de una forma por la fuerza, digamos, no por métodos de diálogo y de consenso, se busca imponer poder respecto a otro sector o a otras personas. Y la política es justo lo contrario, al menos teórica, conceptualmente. La política se centra en el bien común, se centra en la posibilidad de que todas las personas encontremos una manera armónica de organizarnos socialmente. Entonces no deberían de poder convivir violencia y política. Bien común mientras no sea para las mujeres, ¿no? Exacto, ¿no? bien común de algunos. La experiencia es lo que nos ha dicho. ¿Cómo ves el tema de las Juanitas? Esto siente un precedente muy importante, pero ¿esto es suficiente? No es suficiente. Es un gran avance la resolución de este tribunal para poder impedir ese tipo de cambios que se dieron con las Juanitas, incluso la última para poder obligar a los partidos a que rehicieran las listas con las cuales iban a participar en la elección, en la última elección federal, pero no es suficiente. Se necesita mucha capacitación en los partidos, se necesita un cambio en la cultura política, se necesita algo como para llegar, y ahora vemos un poco el camino, pero para llegar a lo que tiene Suecia. Yo digo, Suecia tiene más del 49% de su parlamento son mujeres, pero no tienen cuota de género. ¿Cómo logran? Bueno, ahí ya lo superaron, ¿no? Eso? Es un tema cultural, ¿no? Ahora allá está claro que la diferencia en la posibilidad de ser mejor gobernados no depende del sexo de las personas. No es que las mujeres gobiernen mejor, es que no gobiernan peor. Claro. Y entonces tienen posibilidad de competir en las mismas circunstancias hombres o mujeres. No están ya en defensa de derechos que son violados, sino en una cuestión de cómo construir la igualdad. En el caso de América Latina, ¿cómo ves las cosas? Se habla de que hay países más avanzados en esta materia que nosotros. Pues hay países relativamente más avanzados. Digo, a nivel del Congreso Federal, México está entre los mejores países de América Latina, pero hay países en América Latina en donde, cuando aquí todavía tenemos una gran dificultad para el voto generalizado, ¿no? Recordemos que hay muchos municipios en Oaxaca en donde el voto no se permite a las mujeres mediante el proceso de usos y costumbres, ¿no? Cuando tenemos paridad federal,
tenemos un impedimento todavía de este tipo, o entidades federativas como Chiapas, en donde el 99% de los municipios están en manos de mujeres. Eso contra el hecho de que Brasil, Argentina, Chile tengan presidentas, sí hay una diferencia sustantiva, ¿no? ¿Cómo llegaron a eso? Sí llegaron mediante un proceso de cambio forzoso de la cultura política. Recordemos de dónde vienen estos regímenes democráticos que tienen estos tres países. Vienen de rupturas grandes después de las dictaduras militares que vivieron, pero también viene de que el nivel socioeconómico aumentó y el nivel socioeducativo aumentó. Y estos dos son pilares para un cambio de cultura política. Oye, ¿qué dice el marco legal en nuestro país en materia de discriminación? ¿Sí se ha avanzado? ¿Sí tenemos las normas para que esto vaya cambiando? Pues tenemos, en 2001 se inscribió la primera cláusula en la Constitución y hoy, en 2014, tenemos una ley federal reformada, tenemos 27 leyes estatales, 20 constituciones que se han modificado con la prohibición expresa, 16 estados en donde donde está el delito como tal tipificado de discriminación, y tenemos una gran cantidad de leyes que han ido inscribiendo cláusulas antidiscriminatorias en las legislaciones, no importa el tema que sea, ¿no? Hoy se discute la ley de telecomunicaciones, antes fue la reforma educativa, antes fue la reforma laboral, ya se va viendo que se tiene que prohibir este tipo de manifestaciones en cada uno de los espacios, y ya las leyes, no todas, pero muchas leyes van haciendo este cambio. Pero este gran avance, si lo vemos en conjunto, que se une al avance contra la discriminación de género, que es también bastante amplio, bastante extenso en todo el país, se convive, digamos, todavía en nuestro México con una enorme cantidad de leyes que son discriminatorias. Códigos civiles, códigos penales, códigos de procedimientos administrativos, leyes generales, leyes federales, incluso cuestiones en la propia Constitución, que se hicieron todas estas definiciones legales en otras épocas, se hicieron con otra perspectiva, no se hicieron pensando en derechos humanos, se hicieron pensando, me parece que también desde estereotipos y prejuicios, y que resultan discriminatorios. Entonces tenemos un marco legal en donde desde lo más alto, desde la Carta Magna y los tratados internacionales que tienen ese rango, no hay duda ninguna, el tema es derechos humanos y es la igualdad y la no discriminación, pero en el marco legal que priva, que se conoce, que se estudia en las universidades, desde el cual se juzga en los juzgados en todo el país, ahí el tema es la legislación, digamos, sigue siendo con otra perspectiva. Oye, en el tema de las reformas ahora político-electorales, ¿sí crees que hay un cambio que abre precisamente la posibilidad para que haya menos desigualdad, menos discriminación en contra de las mujeres? En contra de las mujeres sí, en contra de las mujeres sí, me parece que no en todos los campos. En contra de las mujeres sí, el hecho de que haya esta posibilidad o esta obligación de paridad. Del 50-50. Del 50% de candidaturas para cada sexo, pero no el hecho de que no sea generalizado para todo el país, que no pueda verse reflejado en las legislaciones locales, sí creo que es un gran inconveniente. Podríamos decir, muy simplista, pero no erróneamente, que dependiendo del espacio territorial en donde están, las mujeres son discriminadas políticamente. Si quieren competir por una presidencia municipal, por una regiduría, por una diputación local, no tienen el mismo marco de protección que las regula que si quieren competir por una diputación federal o un puesto de representación popular federal, pero es además mucho más complicado competir por este segundo. La mayoría de los puestos de elección no están entonces dentro de este paraguas protegido ahora por la paridad. Entre más local y más cercano a sus comunidades, contradictoriamente es la es dificultad, mayor ¿no? la dificultad y menor el marco de protección.
y mayor, evidentemente, la posibilidad de la discriminación. Ricardo, estaba leyendo que los partidos impiden muchas veces a las mujeres que se registren como candidatas, en otras les piden sus renuncias, los partidos no cumplen con los recursos para su capacitación, a veces pierden la documentación de las mujeres al momento de inscribirse, cambios accidentales de nombre de hombre a mujer para cumplir cuotas, en fin, todo esto es una violencia tremenda. ¿Cómo se le hace para no nada más visibilizar, sino para prevenir y para sancionar? Hay que establecer primero el cambio legal, creo que eso es muy importante y ya se hizo con esta acotación de que llega a lo federal, pero ya se hizo y hay que hacerlo porque aunque la ley no va a modificar la cultura política, sí va a permitir que haya los mecanismos para que los cambios se vayan dando. Lamentablemente, si solo nos quedamos ahí, las personas que sean afectadas en sus derechos tienen que llevar a juicio cada caso, ¿no? Entonces, en realidad también hay una desventaja, porque en la judicialización de los casos tiene siempre ya una violación en las espaldas la persona que presenta la denuncia. Lo que se pretendería es que no tenga que llevar a juicio los procesos para que sea, ¿no? Para que sea respetada su candidatura. Y esto sí requiere un cambio sustantivo de los partidos, de la ciudadanía, evidentemente, pero los partidos aquí son los que organizan las candidaturas, son los que organizan los procesos, son los que hacen que se respeten o no estos términos legales, y en los partidos creo que ahí no ha llegado todavía lo que dice la reforma constitucional en materia de derechos humanos, o no han logrado empatar lo que hoy dice la reforma política con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo que hemos escuchado, Ricardo, lo primero que hemos escuchado de los partidos políticos cuando les dicen que pues impulsen a las mujeres es que no hay mujeres, y cuando las encuentran dicen que no tienen la capacidad o la preparación para acceder a esos puestos. Sí, que no tienen la capacidad, o si las hay y tienen la capacidad, no son de nuestra confianza. Nunca han estado, siempre hay. No han estado nunca o toda la vida con nosotros, acompañándonos, haciendo la organización, y quién sabe qué vayan a hacer después, ¿no? La desconfianza es un mecanismo por el cual, igual que la discrecionalidad, igual que otros procesos que son a veces interpersonales o intrapersonales incluso, pero que tienen que ver con la forma de organización social, son mecanismos a través también de los cuales se discrimina y a veces no por eso se incumple la ley, porque después viene la reversión de la decisión, pero sí se justifica el incumplimiento, ¿no? Yo lo hago además en bien de los ciudadanos, tengo que escoger algo que yo conozco. Claro. Oye, ¿qué deberían estar haciendo los partidos políticos ya cuando se visibiliza, se habla de esta situación tan abiertamente, de un tema que a lo mejor ni siquiera habíamos volteado a ver? Creo que en principio hay que asumir que el país que han tenido en mente los partidos ya no es el mismo. No solo la ciudadanía no es la misma y piensa distinto, el país en términos legales se remodeló totalmente en junio del 2011 con la reforma en derechos humanos. Lo que hace ahora la reforma política en realidad es tratar de hacer una expresión para derechos políticos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Pues los partidos siempre funcionaron históricamente, no solo en México, así está la teoría política, así está hecha, como mecanismos de organización del poder, de administración de lo público, de la posibilidad de la competencia para administrar la gestión de todos. Y ahora tienen que ser aquellos mecanismos por los cuales la ciudadanía encuentra canales para que sus derechos sean respetados. Es otra concepción. Es como si les cambiaras el rumbo y digas, siempre hemos caminado para acá, ahora tenemos que caminar en otro sentido, pero además el sentido ahora es de frente a la sociedad, porque lo que está en juego no son los derechos políticos del partido, son los derechos de la ciudadanía, y ahí son los económicos, los políticos, los culturales, los sociales, todos. ¿Cómo podemos hacer eso? Sí requiere una remodelación cultural muy grande, política, evidentemente legal, que es en donde ha habido más cambios, pero requiere una reforma de la manera de organizarnos políticamente completa en nuestro país. Creo que va a tardar, pero espero que
que llegue, ¿no? Que sea, no, y que llegue pronto. Que llegue pronto. También incluso por bien de los partidos. Oye, en el tema que estamos hablando, muchas personas a lo mejor se preguntan, bueno, y cuando hay una situación de discriminación en materia político-electoral o cuando se habla de violencia, ¿a dónde se acude? ¿Al Tribunal Electoral o qué tiene que ver CONAPRED? ¿Qué puede hacer CONAPRED en una situación de esta naturaleza? ¿Puede ayudar, no puede ayudar? ¿En qué momento interviene? Sí, CONAPRED interviene cuando hay casos de discriminación. Digamos, siempre se establece una línea. Hay discriminación y evidentemente la discriminación, eso dice tal cual la ley, afecta derechos y libertades, el ejercicio de derechos y libertades, que pueden ser los políticos. Pero nosotros intervenimos no cuando se afectan derechos políticos, sino cuando hay una discriminación que afecta derechos políticos. La afectación a los derechos políticos es tema de este tribunal, ¿no? Y es tema también de tribunales locales, pero el nuestro es la afectación que se hace por discriminación. El hecho de que a una persona con discapacidad se le impida el voto en la casilla, por ejemplo, en la urna, el acceso a la urna se había impedido antes, ahora ha habido una circular en ese momento del IFE en julio del 2012, en donde, aunque el COFIPE no está reformado aún y no establece cuál es la distinción entre una persona con discapacidad mental o una persona que no tiene control de sí mismo mediante la violencia, las personas con discapacidad ahora deben de tener posibilidad de tener el voto en igualdad de circunstancias que las demás. No se le puede impedir a nadie el voto, aunque tenga discapacidad intelectual, ¿no? Aunque sea una persona ciega, no puede haber un impedimento a eso. Y esto, en realidad, cuando se presenta esta restricción, eso es una discriminación que afecta a derechos políticos. Ahí intervenimos, conocemos casos de este tipo, conocemos casos de discriminación cuando es por diversidad sexual, cuando es por la religión incluso de las personas, en aquellas comunidades en donde hay conflictos de intolerancia religiosa y también hay personas que quieren que los de su religión voten y los de otra religión no voten. Cuestiones que están más en los usos y costumbres locales o en la percepción de los ciudadanos que están al frente de la elección, de organizar la elección. Son muchos, pero afortunadamente se van descubriendo y está la posibilidad de irlos eliminando. Muy bien, pues Ricardo, se nos acaba el tiempo. Te agradezco como siempre el que puedas platicar con nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Y gracias a Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Es así como llegamos al final de Justicia Electoral a la semana. Lo espero en la siguiente emisión y en nombre de todo este equipo de producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias y le deseo que tenga muy buena semana, que la pase usted muy bien.